A ver, yo creo que plantearse la pregunta de qué significa descolonizar la ciencia puede tener, sin lugar a dudas, un sinnúmero de abordajes y de respuestas. Yo optaría por decir algo muy sencillo, que en realidad es que lo que decían muchos pensadores del liberacionismo latinoamericano, allá por los 60, 70, que básicamente lo que planteaban es descolonizar la ciencia es cambiar el punto de partida, desde donde nosotros abordamos los procesos de conocimiento. Porque la realidad latinoamericana es demasiado elocuente como para demostrar que no se puede hacer ciencia desde nuestros países, nuestras universidades, si no damos cuenta de los problemas sociales, históricos tan evidentes, ¿no? Como la exclusión, como síntesis de todos ellos, la exclusión social. Entonces, cambiar el punto de partida es partir de realidades más que de conceptos y de teorías, ir directamente a la realidad y desde ahí obtener elementos para el análisis, y partir de lo, en términos jaurechianos, de lo nacional antes que de lo universal, que no implica negar un abordaje universal, sino tener muy en claro desde dónde lo hacemos, ¿no? Lo nacional es lo universal visto desde nosotros. Me parece que ahí hay una primera aproximación simple respecto de un punto de partida de que lo que implica descolonizar, dar vuelta a aquel sesgo tan eurocéntrico de que hay cuestiones universales que están explicadas por teorías ya formalizadas, entonces el abordaje del conocimiento es ir a las teorías para después aplicarla a la realidad. Un poco sería revertir ese proceso para mí. Bien, Paula, nos dice cambiar el punto de partida, Oscar. ¿Cómo se hace para cambiar el punto de partida cuando tenemos visiones tan eurocéntricas, ¿no? Estamos formados por visiones tan eurocéntricas, por ejemplo. Bueno, recuperando un poco lo que decía Oscar, también nosotros estamos muy imbuidos por la antinomia sarmientina de civilización y barbarie, que nos ha atravesado desde nuestra educación, y me parece que de algún modo pensar desde el sur, este sur como locus de enunciación geopolítico, en términos de Boaventura de Sousa Santos, implica recuperar estos saberes y estas tradiciones que han sido invisibilizadas y que han circulado a través de los relatos orales, a través de las tradiciones, la memoria de nuestros pueblos, y que fueron silenciadas, como en su libro Los silencios de las voces en América Latina, dice Alcira Argumedo, y poder construir una matriz de pensamiento nacional propia que recupere nuestras lecturas y que pueda inscribir las problemáticas tan ricas y las experiencias tan innovadoras y emergentes, como dice Boaventura, de los pueblos de nuestra región. Sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de nuestros vecinos chilenos que, como dicen ellos mismos, se han despertado y han logrado votar este plebiscito que implica una transformación radical de su Carta Constitucional. Bien. Juan, desde las humanidades, ¿qué contamos? ¿Qué abonamos a esta teoría de descolonizar el conocimiento? Ahí agregaría dos cosas, me parece. La primera, yo creo que la idea de descolonización parte de un hecho originario que es constitutivo de la identidad americana, que es lo que llamamos, por llamarlo de alguna manera, el llamado descubrimiento de América, ¿no? Que es un acontecimiento que está imbuido rotundamente de la alteridad cultural, ¿no? De la aparición de un otro que es despreciado en su singularidad y a partir del cual se construye un sistema de categorías que, digamos, que llega al punto de negarle su carácter de hombre, ¿no? Ese dato es insolayable para entender la identidad americana y la manera en que, de alguna forma, la cultura del continente
o intentado recuperar dignidad epistémica, digámosle así, es decir, señalar la importancia de valorar lo que somos nosotros, independientemente de una mirada que desde el origen es una mirada despreciativa, ¿no? Esa marca digamos, de la forma, de la racionalidad occidental en sus distintas formas, en clave evangélica, en clave luego civilizatorio liberal, etcétera, ha desmerecido lo que es la singularidad cultural americana. Eso es como un gesto natalicio que yo creo que marca todas las prácticas posteriores de la vida cultural americana, ¿no? Sería lo que yo agregaría a lo que la importancia de tenernos en nuestra carta de nacimiento, entre comillas, como continente inesperado, ¿no? Y lo segundo, pensaba hablando del tema de la cuestión de la descolonización, pensaba en Scalabrini Ortiz, ¿no? Scalabrini tiene el famoso libro, El hombre que solo y espera, donde él de alguna manera discute con la idea de ciencia y habla del pálpito, ¿no? Conocimiento por el pálpito, ¿no? Scalabrini, bastante antes de lo que se llama ahora la colonialidad, se había dado cuenta de que hay algo de la vida popular, hay algo de la idiosincrasia social, a lo cual se accede no exclusiva necesariamente a través de lo que llamaríamos la razón formal universal, ¿no? Y yo creo, y termino con esto, yo creo que esa es una de las razones que explica cómo Scalabrini, casi en soledad, advierte la densidad cultural del 17 de octubre. El 17 de octubre, no nos olvidemos, casi toda la intelectualidad argentina queda entre sorprendida y malhumorada con el 17 de octubre. Y Scalabrini es uno de los pocos que, utilizando el mecanismo del pálpito, logra advertir la aparición de un sujeto cultural profundamente americano, ¿no? Entonces ahí hay como un ejemplo, me parece a mí, de forma de pensar otra manera de entender la vida intelectual y su contacto con el sujeto popular, ¿no? Bien, bien. Natalia, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué agregar a esto que ya han dicho y no repetir? Bueno, básicamente esto, retomando lo que dijeron los tres compañeros, la construcción del conocimiento no es neutra, o sea, es una construcción, es un proceso político. Y esta cuestión de descolonizar, la necesidad de descolonizar ese conocimiento, es una tarea que se han venido dando muchos autores, investigadores, como lo mencionaba Oscar, desde la década del 60 para acá, desde una postura a otra, desde una postura nuestra, ¿no es cierto?, para hacer frente a ese conocimiento o esa construcción del conocimiento que se presentó y se forjó a sí misma como universal, como hegemónica, formada de esa modernidad racional, occidental, capitalista, que además se ha fundado sobre una serie de exclusiones, sobre una serie de dicotomías y que ha creado y ha forjado esta idea, esta falacia de la objetividad, del conocimiento neutral, sobre la que se sustenta, o el conocimiento universal, y que además oculta, este conocimiento hegemónico oculta las relaciones de poder, de sexogenéricas, de raza, de clase, que atraviesan eso. Entonces, como una contraposición y una apuesta desde lo nuestro, desde una mirada a otra, desde un pensar situado, le llaman algunos, se ha desandado este camino de la descolonización de ese conocimiento, poniendo en el eje, en el centro, a las y los sujetos protagonistas desde estos contextos latinoamericanos y de lo que se ha dado a llamar el sur global, ¿no? Bien, estos investigadores jóvenes que van a estar observando y mirando esta charla que estamos teniendo hoy en el marco de las jornadas de Ciencias, Tecnologías e Innovación, a los que les estamos proponiendo hacer un conocimiento situado, resignificar aquellas cosas, aquellos contextos de los que forman parte, incluir en eso en sus investigaciones,
¿cómo hacemos en la práctica efectivamente para abordar la investigación cotidiana desde las distintas disciplinas, teniendo en cuenta esto que ustedes mencionan? A ver, una humilde sugerencia. Lo primero, yo creo que acá hay una cuestión que hay que señalar, que si bien, por supuesto, con intensidades muy distintas, no es que no ha ocurrido nada en tantos años, yo creo que sigue habiendo en la vida intelectual argentina y en las universidades una cierta inclinación a priorizar o a mirar con mayor atención a corrientes o a pensadores, digamos, no latinoamericanos, que a lo que constituye nuestra tradición intelectual, histórica y política. Eso sigue existiendo. Insisto, no con el nivel diría, de ajenidad de otras épocas, porque ciertamente ha habido autores que han aportado, pero todavía hay una marca de cierta reticencia a incorporar la centralidad, no la exclusividad, pero sí la centralidad del conocimiento de nuestra historia, de nuestra tradición política, de nuestros pensadores, y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Doy un dato, por ejemplo, fíjense lo que ha ocurrido con la cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo, a quién rápidamente se tiende a escuchar? A lo que dijo Agamben, a lo que dijo Woo-Jung Han, a lo que dijo Zizek, a lo que dijo Bifo Berardi, cosa que es muy interesante, ¿eh? Ahora, digamos, ¿qué tenemos una especie, hay alguna deficiencia propia para poder pensar una pandemia universal desde la mirada de nuestras propias tradiciones políticas, ideológicas, intelectuales? Ese mecanismo sigue funcionando. De ahí, lo primero que yo le señalo a los estudiantes es, bueno, por supuesto que hay que tener un vínculo con la cultura universal, esto no es el provincialismo rudimentario, de ninguna manera, pero hay que prestarle especial atención a lo que son los pensadores, las corrientes y los movimientos intelectuales que han caracterizado la vida latinoamericana. Y eso no suele ocurrir, no es lo habitual en nuestras universidades y en nuestras instituciones donde circula el saber. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juanjo. Es más, invitaría a los jóvenes investigadores a que indaguen qué es lo que dice Gianni respecto de la pandemia, porque es uno de los nuestros que piensa mucho y piensa muy bien. Yo creo que situar, esto del pensar situado, está ganando terreno. Tenemos que evitar que se convierta en una moda de decir pensar situado, que queda bonito, y decimos las cosas más o menos similares a las que decíamos antes. Un querido amigo nuestro, cuando digo nuestro digo de Juanjo y mío, filósofo santiagueño, Alejandro Aguad, suele decir que situado viene de situs, y situs significa compromiso con un legado, compromiso con una historia, con una memoria, con una realidad. Por definición, pensar situado es un pensamiento comprometido. No es abstracto, no es neutro, no es aséptico, sino que está comprometido. Con lo cual, yo les suelo decir a los estudiantes en ciencia política, porque me gusta trabajar esta idea, hacer ciencia política situada es hacerse 3 preguntas muy básicas. ¿Desde dónde hablamos? Porque eso ya es poner la cabeza donde los pies pisan, diríamos rápidamente, ¿no? ¿Para qué hacemos ciencia? Si lo hacemos para debatir ideas o para resolver problemáticas emergentes, algunas históricas que se retraducen en términos contemporáneos y otras que van surgiendo. ¿Y con quién hacemos ciencias? ¿Con quién trabajamos? Porque cuando uno define con quién, necesariamente define también el contra quién. Porque si hay algo que tenemos que dejar muy en claro, por lo menos en la ciencia política, que toda realidad está atravesada por tensiones, por conflictos, por intereses, y que los emergentes institucionales que surgen de ellos son desenlaces de relaciones de poder que luego quien logra ese poder va a tratar de neutralizar justamente el origen de esa tensión y demás. Entonces, preguntarse con quién. Básicamente, ciencia política, ¿para quién la hacemos? ¿Para las mayorías olvidadas, silenciadas, negadas? ¿O para mantener statu quo que
reproducen lógicas de exclusión desde la época de la colonia, como ya, de la conquista de América, como ya fue dicho. Bien, Paula. Sí. Sí, iba a decir que también en este sentido no podría estar más de acuerdo con lo que sugieren los compañeros y poder pensar también en, bueno, ir más allá de estas modas, como dice Oscar, porque el mercado, con esta hipermercantilización catastrófica de la vida, como dice Castoriadis, es europeo, pero igual rescato a algunos autores del pensamiento crítico más allá de su ubicación geográfica. Digo, cómo el mercado logra también cooptar estas propuestas y lo importante que es poder llevar a la práctica esto que vos bien nos preguntás, cómo pasar de esta propuesta de un pensamiento situado a efectivamente considerar al pueblo y a las comunidades como sujetos del conocimiento. Porque nosotros venimos de esta tradición y de este dualismo cartesiano que como una marca que llevamos y que separa la naturaleza del hombre, y en esa separación, en esa decisión, el conocimiento se supone que es un conocimiento que como objetivo fundamental tiene el dominio sobre la naturaleza. Y me parece que es ahí donde tenemos que producir este quiebre. Esto sí que parece algo bastante difícil de decir, pero digamos, Castro Gómez habla de la ibris del punto cero. Este sujeto que se coloca como este yo cartesiano, este ego cartesiano que se pone en el centro de la reflexión epistemológica, que me parece que es ahí donde tenemos que producir este giro que seguramente Kusch lo sabe decir mucho mejor que yo, este estar siendo, ¿no? Esta dicotomía entre teoría y práctica que también nos atraviesa en la epistemología hegemónica, filósofos marxistas y mismo Marx con la tesis 11 de Feuerbach ya había dicho, ¿no? De lo que se trata no es de analizar el mundo, sino que de transformarlo, pero me parece que todavía nos falta esta vuelta de tuerca y de poder pensar con los pies en la tierra, ¿no? Creo que nuestro desafío tiene que ser lograr este diálogo entre la academia y las luchas emancipatorias de la región, que son de una riqueza extraordinaria. Bien, bien. Sí, yo creo que en adición a lo que dicen los compañeros, hay dos cuestiones ahí. Esta deuda que tenemos desde la academia, desde la investigación en ciencias sociales en particular, en derecho en particular, con la sociedad, me refiero a imaginar, a pensar otras formas de devolver el producto de esas investigaciones a la sociedad. Y no me refiero a devolverlo en tanto escritos académicos o ponencias o seminarios, que eso sí está muy bien, pero terminan siendo en la mayoría de los casos, por no decir el 100% de los casos, de un consumo, un autoconsumo muy limitado para un círculo cerrado, y realmente la sociedad o las comunidades que nos han aportado ese conocimiento en el proceso de investigación no vuelve nada y terminan siendo actividades eminentemente extractivas. Entonces, creo que poder salirse de ese eje es un poco también practicar una práctica descolonizadora, porque precisamente ese imaginario hegemónico de lo que supuestamente es conocimiento científico ha logrado establecer una falacia, que es esa dicotomía, como la que decía Oscar antes, entre neutralidad y compromiso social, cuando en realidad es lo contrario. Una investigación socialmente comprometida no solo no está reñida con la rigurosidad científica, sino que es necesaria. Y para ponerla en práctica, esas preguntas iniciales parecen fundamentales. Es decir, voy a iniciar una investigación en ciencias sociales. Vamos a producir supuestamente conocimiento.
¿para qué? Conocimiento ¿para qué? ¿Para quiénes vamos a escribir? Y creo que ahí también una tarea importante está en elegir las metodologías, las herramientas metodológicas, ¿no? Que nos acerquen a los y las sujetas con los que vamos a trabajar a lo largo de la investigación y a las que tiene que volver el producto, por supuesto. Bien. Esto se los pregunto a los cuatro, corrernos de esta subordinación epistemológica que nos lleva a tener que escribir y producir para publicaciones internacionales o para otros ámbitos. ¿No nos hace también peligrar o correr riesgos de que las investigaciones no sean extendidas, que no sean más conocidas? ¿O ustedes creen que esto es justamente un potencial que tiene esta nueva mirada y que está creciendo y que se está expandiendo? ¿Cómo lo ven a eso? A ver, yo creo que ese riesgo está, sin lugar a dudas. Lo estuvo siempre. Quienes nosotros estamos tomando como referentes de otras épocas, pero que tienen un pensamiento vigente para descolonizar la ciencia, para pensar situadamente, en general han sido expulsados, perseguidos de los ámbitos académicos. Entonces, ese riesgo va a seguir existiendo, pero es parte de la lucha y de la buena lucha que hay que dar en ese sentido. Por supuesto que podemos enfrentarnos a situaciones de censura ante determinadas revistas o espacios académicos que van a aceptar otro tipo de mensaje, otro tipo de voz y demás. Pero también es cierto que se van generando puntos de quiebre, que se van abriendo espacios, que hay mensajes que comienzan a ser más esperados y más buscados, con lo cual se van abriendo espacios también de una enorme rigurosidad académica que abren puertas en este camino. Son apuestas, ¿no? Son apuestas que creo que hay que hacerlo y me parece que vale la pena. Y diría una cosa más respecto de lo que antes comentaba Natalia, de las metodologías, porque a veces para quienes nos escuchan o escuchan estas cosas por primera vez o se están iniciando, puede dar la sensación de un mundo nuevo, difícil de asimilar, difícil de tomar, que en gran parte lo es. Pero también hay herramientas muy sencillas que nos permiten acercarnos a este nuevo mundo, a este nuevo campo de conocimiento. Y en ese sentido, Kusch fue mencionado aquí. Kusch hablaba de la metodología de la escucha. O sea, si hay algo hay que hacer para acercarnos a los saberes populares, para acercarnos a ese saber hacer tácito que existe en la realidad, que existe en los pueblos, hay que escuchar. Y eso implica, para nosotros que estamos insertos en las lógicas académicas, un enorme desafío, porque estamos más acostumbrados a enunciar, porque hemos leído, porque tenemos títulos que amparan, que avalan nuestra voz, que a escuchar. Plantearnos sencillamente la metodología de la escucha es reconocerle al otro, que no viene de nuestra misma historia, de las mismas trayectorias, una voz igual de potente que los autores más citados en la academia a nivel internacional. Sí, yo lo que quería agregar, y por eso se la menciona Scalabrini, yo creo que hay que quedar claro que esto, digamos, la colonialidad del saber y demás. A ver, aquí hay toda una tradición de producción intelectual vinculada a esta idea. No caigamos en el error que porque hay ciertos autores que ya han adquirido cierto prestigio y bien ganado que se lo tienen, eso nos remite a figuras y a prácticas. Así es. Muchas de esas figuras despreciadas en la vida académica. Ojalá mencionaba a Jauretche, ¿no? Bueno, Jauretche es un ícono del pensamiento nacional y popular, pero Jauretche, si uno lo coloca al interior de la vida académica, ¿cómo se lo ve? Se lo ve como un polemista picante, digamos, como una especie de sociólogo singular, pero hay una estructura de saberes refractaria a esa forma de construir conocimiento. Yo ahí sería un poquito más escéptico que Oscar.
Yo creo que la inercia de las instituciones académicas, su inercia, lo que tiende es a cristalizar mecanismos de exclusión, no mecanismos de apertura. Esa para mí, esa es su inercia. Que haya instancias disruptivas, lo concedo, pero advertiría sobre que todos los mecanismos de admisión de la circulación del saber tienden a reproducir, al menos en las humanidades, mecanismos vinculados a cierta asepsia, es decir, digamos, toda la forma de pensamiento ensayísticas, por decirlo genéricamente, no, yo creo que hay todavía una, yo veo cristalizaciones que me preocupan todavía, en la forma en que ciertas heterodoxias narrativas en la construcción del saber funcionan en la universidad. En la universidad y no solo en la universidad, ¿no? Y también me refiero al CONICET, en las instituciones de investigación. Ahí hay una tarea, me parece a mí, sobre la cual hay que estar advertido. Ese es por lo menos mi punto de vista. Bien. Paula, Natalia, ¿algo que quieran agregar? Sí, con respecto a esto de las metodologías que agregaba Oscar, esto que trajo el punto, ¿no? de la metodología de la escucha, algo tan sencillo y tan importante. En el área de base de la que vengo, en el derecho, por ahí una cosa que insistimos es en ampliar y en tomar, es decir, si decimos que el derecho es una praxis social, si decimos que el derecho es una ciencia social, necesariamente tenemos que ocuparnos no solo de estudiarlo desde la dogmática jurídica, desde la jurisprudencia, sino desde cómo se aplica en la sociedad, desde las percepciones de la sociedad, desde cómo se construye en la calle el derecho. Y creo que en eso tenemos mucho por tomar de estas metodologías que vienen también de larga data de otras áreas de las ciencias sociales, como la etnografía, como el trabajo de campo, hacer más trabajo de campo, no solamente en la recolección de datos, sino a lo largo de todo el proceso investigativo, ¿no? Y incluso redoblar la apuesta en esto, en la importancia que pueden tener estas metodologías colaborativas, es decir, reivindicar la riqueza epistemológica que puede traernos el trabajo en colaboración, en alianzas con los movimientos sociales, con las y los sujetos con los que estamos trabajando. Creo que esa es una forma de apostar a esa apertura, puede ayudarnos a achicar esta brecha entre la producción académica ahí cerrada, encorsetada, y esta devolución a la sociedad de un producto, ¿no? Quería agregar solamente, bueno, que coincido que las universidades todavía tienen estas lógicas que no dejan que se cuelen por las fisuras de estos saberes y bueno, son instituciones medievales. Y otras dos cuestiones que me quedaron resonando tienen que ver con la dificultad que presentan estas rigideces de este capital simbólico en el que nos regimos en el mundo intelectual, capital intelectual y simbólico, que implica también algo que con esta pandemia creo que quedó más en evidencia, que es la soledad. O sea, los y las investigadores e investigadoras muchas veces nos resulta sumamente difícil poder encontrar herramientas para trabajar colectivamente. El sistema está pensado como justamente, siempre digo esto a los y las estudiantes, que la palabra carrera, cuando uno habla del estudio, no es casual, porque es como que hay una carrera realmente en la que uno y una se siente solo y sola, porque muchas veces se dificulta la posibilidad de trabajar en equipos, de trabajar colectivamente. Fíjense cómo todavía pensamos las defensas de tesis, las investigaciones en los posgrados, y también otro desafío que tenemos que tratar de superar o de pensar desde otra manera es la cuestión disciplinar, porque seguimos muy encorsetados en los campos y muchas veces se hace difícil articular
y enriquecer nuestras investigaciones con las miradas de la antropología, la sociología, la ciencia política, el derecho, la filosofía, la historia, o sea, cómo todavía también seguimos con esas divisiones en campos que hacen que pensemos disciplinarmente y no las problematizaciones como problematizaciones más holísticas. Bien, yo les agradezco muchísimo que hayan participado de esta charla, a la que les faltó el mate, le faltó el café, le faltó todo eso que nos impide el distanciamiento que estamos atravesando. Yo sé que las jornadas del año próximo, si sale todo bien, serán más cara a cara y esta charla podrá ser en vivo y en directo. Pero nos pareció importante traer este tema a colación y plantearlo en estas primeras jornadas para empezar a andar caminos. Lo que mencionaron ustedes de la escucha, para nosotros es fundamental. No hay comunicación sin escucha previa. La comunicación parte de la escucha, dice Mario Kaplum, y lo importante es escuchar esto que ustedes tienen para decir, para poner en diálogo con nuevos públicos, que no son los públicos que usualmente van a las jornadas, nuevos públicos, quizás otros que no sean incluso rosarinos o que no sean de nuestra universidad, y por eso les agradecemos muchísimo que nos hayan dado este ratito de su tiempo para estas charlas en 30, que llegaron a los 30.